pasé de tener 3 sueldos y no llegar a fin de mes a tener uno solo y empezar a construir la vida de mis sueños? Hoy quiero compartirles un pedacito de todo lo que aprendí este último tiempo, que para mí fue muy transformador y que fue el puntapié inicial para empezar a cambiar mi realidad económica. Harv Eker, el autor del bestseller Los secretos de la mente millonaria, nos enseña que todos tenemos un patrón del dinero que está grabado en nuestro inconsciente. ¿Qué es ese patrón? Ese patrón es nuestro programa o nuestro modo de ser con el dinero. Y ese programa o patrón está compuesto por pensamientos, por creencias, por sentimientos y por todas las acciones que realizamos en relación al dinero. Ese patrón consta de toda esa información o programación que recibimos en el pasado, en nuestra niñez. Cómo se hablaba del dinero en casa. Porque las principales fuentes de esa programación son nuestra familia, nuestro entorno, aquellas personas a quienes escuchamos y representan una figura de autoridad, los profesores, maestros, líderes religiosos, los medios de comunicación, la cultura que nos rodea. Todas las afirmaciones que escuchamos sobre el dinero cuando éramos niños o niñas, que permanecen en nuestro inconsciente y forman parte de ese patrón del dinero que rige nuestra vida económica. Lo que escuchamos, lo que leíamos y lo que nos enseñaron en nuestra niñez forma parte de ese patrón. Y es en función de ese patrón que hay personas que están programadas para ahorrar dinero, otras para gastarlo, otras para invertirlo. Algunas personas administran el dinero y otras lo despilfarran. Siguiendo este autor, si mi patrón del dinero es en promedio de $1.000 mensuales, supongamos que me gano $100.000 en un sorteo o en la lotería, o cobro una herencia millonaria, y no trabajo en mi programación mental, en mi educación financiera, como mi patrón del dinero es de $1.000 y estoy ganando 100.000, probablemente eso que gano se va de mis manos. Lo malgasto, lo pierdo, me lo roban o lo invierto en un proyecto que no funciona. Porque esa suma está muy por fuera de mi patrón del dinero. Entonces, por eso hay personas que crean negocios y que quiebran. Y esto se traslada de generación en generación, como vimos en los episodios anteriores. Este autor dice que uno de los principios de la riqueza es que tus ingresos solo pueden crecer hasta donde vos crezcas. Vuelvo a este ejemplo, hay personas que ganan la lotería y está demostrado en esos casos que la mayoría de esas personas terminan gastándose todo el dinero o perdiéndolo. Entonces, tienen una suma de dinero que les permitiría invertir en algo que les cambie su realidad económica, pero como su patrón del dinero sigue siendo el mismo, como no cambian su mentalidad, no cambian sus creencias, entonces van a volver a su economía original, a esa economía, esa situación económica que les resulta fácil y cómoda de manejar y que esté de acuerdo con su patrón. Harv Eker dice, si tu patrón financiero inconsciente no está programado para el éxito económico, nada de lo que aprendas, nada de lo que sepas y nada de lo que hagas hará cambiar mucho las cosas. Este autor nos enseña que hay 4 claves para reprogramar nuestro patrón. La primera es la conciencia. No podemos cambiar algo a menos que conozcamos su existencia. Por eso es importante tomar conciencia de cómo es nuestra relación con el dinero, cómo se hablaba del dinero cuando eran niños y como vimos en episodios anteriores, si se decía que el dinero es malo, etcétera, etcétera.
La segunda clave es la comprensión. Entender cuál es el origen de esa forma de pensar con respecto al dinero. Entendiendo por qué mi relación con el dinero es negativa. Cómo influyó mi familia, la escuela, los maestros, las figuras de autoridad y todos aquellos espacios en donde yo escuché hablar del dinero. La tercera clave es la disociación. Una vez que tomamos conciencia de cómo es nuestra mentalidad con respecto al dinero, comprendimos cuál es el origen de esa forma de pensar, de dónde viene, de dónde lo aprendimos, tenemos que hacer lo que él llama la disociación. Entender de que esa mentalidad no es tuya, que eso te lo enseñaron y así como lo aprendiste, puedes aprender algo distinto que te permita empezar a cambiar tu realidad económica. Y la cuarta clave es el reacondicionamiento, que reacondicionar es generar las nuevas condiciones para cambiar ese patrón del dinero. Ahora, ¿cómo puedo hacerlo? Te voy a compartir algunas claves, algunos tips que yo he aprendido este último tiempo y que, como te conté al principio, me permitieron pasar de tener 3 sueldos en relación de dependencia y no llegar a fin de mes a quedarme con uno solo de esos 3 sueldos y viajar, mudarme a la casa de mis sueños y empezar a conectar con la energía de la abundancia. El punto número 1 es empezar a observar y a cambiar tu lenguaje y la forma en la que hablas del dinero. Enfócate en las pequeñas cosas de la vida diaria. Por ejemplo, cuando pagas la boleta de la luz o la boleta de internet, en vez de quejarte por el monto que estás pagando, agradece por esos 30 o 31 días del mes que tuviste corriente eléctrica para bañarte, para cocinar, para calefaccionar tu casa, o que tuviste internet para trabajar, para mirar redes sociales, para ver una película. O cuando vayas a comprar algo, en vez de decir qué caro que está todo, puedes decir en este momento no puedo pagarlo. No decretes que eso que vos querés no es para vos simplemente por el valor que tiene. Yo siempre digo, no es lo que cuesta, es lo que vale. En estas pequeñas cosas que parecen sutilezas se construye nuestra relación con el dinero, porque el lenguaje crea realidad. Entonces, si permanentemente decimos que las cosas están caras, en vez de decir en este momento no lo puedo pagar, le estamos diciendo nuevamente a nuestro inconsciente que no somos capaces ni vamos a hacerlo de pagar ese viaje, comprarnos ese auto, mudarnos, tener nuestra propia casa, comprarnos ropa o lo que queramos. Punto número 2. Si sos de esas personas que permanentemente revisa su cuenta bancaria con miedo y siente miedo de no llegar a fin de mes, de no poder pagar las cuentas, cada vez que esto suceda, reemplaza ese pensamiento y esa emoción de miedo por afirmaciones como yo soy un imán para atraer dinero, yo soy riqueza, el dinero llega a mí de formas esperadas e inesperadas. Les grabé un episodio con afirmaciones para que hagan todos los días durante al menos 21 días, así que tienen el acceso rápido. Una de las leyes mentales que nos enseña Laín García Calvo es la llamada ley de la sustitución, y es que no podemos tener dos pensamientos al mismo tiempo. Entonces, cuando estemos pensando desde el punto de vista de la escasez del miedo, reemplacemos, sustituyamos ese pensamiento por afirmaciones positivas para conectar con la energía de la abundancia. Decile constantemente a tu mente que sos abundante y que estás en el camino indicado para cambiar tu realidad económica. Punto número 3. No te sumes a conversaciones de crisis, de escasez, de carencia, de queja. Sé que esto es difícil y más para aquellas personas que vivimos en Argentina y que vamos al supermercado y hay gente quejándose de que todo está caro, o en un asado familiar o con amigos. Siempre son típicas esas conversaciones. Simplemente no te sumes a esas conversaciones.
y en tu mente repetí, nada de esto me pertenece, yo soy riqueza, yo soy abundancia, yo soy prosperidad. Aun si tu realidad actual no es la óptima, no es la deseada, pero tenés que empezar a decirle a tu mente que sos abundante y que sos un imán para atraer dinero. Porque si en tu mente no hay abundancia, en tu realidad tampoco la va a haber. Punto número 4. Elegí qué medios consumir. Elegí muy bien a quién seguir en redes sociales y a quién no. No pierdas tu tiempo, tu energía, ni tu enfoque en cosas que realmente no te suman, sino que te restan, te llenan de miedos, te llenan de inseguridades. Lo que escuchamos, lo que vemos en la televisión, en las redes sociales, influyen directamente en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. Entonces te invito a que desde hoy mismo empieces a elegir a quién vas a seguir y a quién no, y apagues lo que yo llamo la radio de la carencia y prendas la radio de la abundancia. Empezá a seguir, a escuchar videos, podcasts, entrevistas, el formato que más te guste, de personas que tienen los resultados económicos, laborales, personales o de salud que vos querés tener. Punto número 5. Esto que voy a decirte probablemente te genere cierta incomodidad. Así como te invito a que elijas a quién escuchar y a quién seguir, te invito a que empieces a elegir muy bien con qué personas te rodeas. Elegí tu entorno, ese que te expanda, que te haga crecer, que te haga evolucionar y que te saque de tu zona de confort. Con esto no te digo que te alejes de todas esas personas que piensan como quizás vos pensabas en el pasado, pero sí recordá que somos el promedio de las 5 personas con las que más tiempo compartimos. Y cuando te encuentres compartiendo con personas que no te suman o que no son compatibles con tu nueva forma de pensar y ver el mundo, porque bueno, a veces tenemos compromisos familiares o laborales o de amistad, simplemente mantén el enfoque en tu mente y sé consciente que toda esa carencia que te rodea simplemente no te pertenece. Y punto número 6. Practica regularmente la gratitud. Practicar la gratitud eleva nuestra vibración emocional. Cuando agradecemos, enfocamos nuestra energía en lo positivo, en lo que ya tenemos y lo que valoramos en nuestras vidas. Esta energía de alta vibración sintoniza con la frecuencia de la abundancia y atrae más oportunidades. Entonces, en lugar de vibrar desde la carencia o el miedo, la gratitud nos coloca en un estado receptivo y permite que el flujo de abundancia llegue más fácilmente a nuestras vidas. Si te gustó este episodio, hacémelo saber en los comentarios y podés compartírselo a aquella persona que sepas que está vibrando en la mentalidad de escasez y que pueda servirle. Nos vemos en el próximo episodio para seguir generando conciencia.